¿Cuántos nombres de personas recuerdas que se cruzaron un día en tu camino e influenciaron tu fe? Esas personas que hoy dices, qué bueno que llegaron en el momento en que llegaron. Probablemente también son de esas personas de las que dices hoy, si no hubiera sido por ellos, yo no sé si estaría aquí, yo no sé si me hubiera mantenido firme en este camino. Definitivamente esas personas que aparecieron fueron aquellos que un día decidieron ejercer su fe, decidieron tal vez con ese nerviosismo y ese temor hablarte a ti, invitarte, y no solamente te invitaron, probablemente hoy son esas personas que siguen influenciándote, que siguen queriendo hacer una diferencia en tu vida, ¿verdad? Simplemente si hoy pensamos en nuestros padres, somos producto de ellos, nos influenciaron de alguna u otra manera, ¿no? Yo pienso en mi esposa, justamente hablaba con ella en estos días, y yo sé que no sería el mismo de no ser por su influencia, que no sería el mismo de no ser por toda la interacción y por todo lo que ella ha influenciado en mi propia fe y en mi propia vida. Amigos que nos animaron algún día a acercarnos a Dios. Esas personas que te han animado a esforzarte más cuando algún día has estado sin muchas ganas y han dicho, ¿sabes qué? Puedes hacer más, ¿no? Esas personas que nos dieron un consejo, esas personas que nos dieron corrección, esas personas que tal vez nos dieron perspectiva en un momento que la necesitábamos, que nos dieron esperanza o que incluso nos confrontaron. Y yo te pregunto, ¿a quiénes recuerdas? ¿Qué nombres te vienen a la mente? Y mira, probablemente te vienen a la mente personas que en algún momento dado no escuchaste. Te vienen a la mente personas que no les hiciste caso, o te vienen a la mente personas que sí les hiciste caso. Y lo que quiero que pienses es, al hacerles caso, ¿qué sucedió? Definitivamente influenciaron tu fe, y justo de eso queremos hablar esta mañana. Estamos en la parte 4 de la serie Inamovible, o en el capítulo 4. Y lo que hemos estado hablando es que Jesús quería construir personas con una fe inamovible. Es decir, con una fe que resistiera toda temporada, toda situación, toda adversidad. Y lo que hablábamos es que esto es tan importante, por eso te invito a que no te desconectes. Esto es tan importante y tan relevante porque hay una estrecha relación entre la fe que tengas y tu salud mental o tu bienestar. La fe no es cualquier cosa, es algo crucial. Y por eso hemos estado hablando en las últimas semanas de las cosas que hacen crecer la fe. Hablamos de que una de las cosas que hemos experimentado que hacen crecer la fe es la fe práctica. ¿Ok? Cuando la mayoría de nosotros comenzamos nuestro camino de fe, alguien nos abrió la Biblia, empezamos a estudiarla, vimos cómo llevarla de manera práctica y entonces empezó a crecer nuestra fe. La creencia o la fe sin práctica es una cosa muerta. Lo dijo Santiago, el hermano de Jesús, porque esa es la realidad. Y lo que hablamos la semana pasada es acerca de la fe personal. Cuando yo me arriesgo a hacer algo que me cuesta por fe. Cuando yo decido salir de mi comodidad y empezar a hacer cosas que ejerzan mi fe. Cuando decido hablar de Jesús, cuando decido seguirlo, o cuando me pongo a servir, cuando me pongo a dirigir quizás, cuando me pongo a hacer cosas que no necesariamente estoy obligado a hacer, pero las hago porque quiero ejercer mi fe. Y platicábamos de que generalmente siempre hay nerviosismo cuando decidimos hacerlo. Siempre al principio experimentamos esa inseguridad, pero cuando decidimos hacerlo y ejercerlo, experimentamos la fidelidad de Dios.
y nuestra fe crece. Es ahí cuando experimentamos cómo de verdad al hacer algo con nuestras limitaciones podemos experimentar lo que solamente Dios puede hacer por el otro lado. Y también platicábamos de que la fe es como un músculo, ¿no? Y hablábamos de esta imagen, ¿no? Esto lo vimos en la semana, pero cómo ese músculo puede estar débil o puede estar fuerte. ¿De qué depende? De si lo ejercitas. Y la fe es algo que se ejercita o no. Y hoy sería bueno que te hagas ese examen. ¿Cómo anda tu fe? ¿Estás desanimado? ¿Estás probablemente debilitado? ¿Se ha deteriorado? ¿Se ve como ese bracito todo flaco tu fe? ¿O la has ejercitado? Y entonces tu fe se mira fuerte. Hoy hablaremos de fe y relaciones, o también yo pensaba que el título pudiera ser Fe y comunidad. La relación que hay entre la fe que se desarrolla y las relaciones que se construyen, o la comunidad en la que te mueves. Miren, cada historia de fe tiene encuentros con personas. Tú has de recordar alguna, y probablemente, como te decía en un principio, tal vez fueron personas que rechazaste, ¿no? ¡Ahí vienen los religiosos! ¡Ah, guácala! ¿No? Ahí vienen esos metiches que no tienen nada que hacer y probablemente te invitaron en el momento en que menos lo esperabas, pero probablemente no. Yo, por ejemplo, he escuchado a lo largo de estos años de personas que oraron: Dios, quiero conocerte, Dios, si existes, muéstrate de alguna u otra manera. Y al día siguiente o en las siguientes semanas recibieron una invitación de una persona y al principio tal vez se sacaron de onda, pero años después se dieron cuenta que era justamente la respuesta a la oración que habían hecho. Y al haber recibido esa invitación, empezaste a conocer y tu fe creció. Y tal vez después te convertiste tú en uno de esos metiches, ¿no? Que comenzaron a entrar en la vida de otros y comenzaron a llamar a las otras personas a acercarse a Dios. Y hoy hay personas agradecidas contigo por eso, como tú lo estás con aquellos metiches, ¿verdad? Bueno, entonces pensemos también en esto. Los momentos que cambian el rumbo de nuestras vidas siempre tienen a personas. En la ecuación, en nuestro caminar, siempre los momentos que cambian el rumbo de nuestras vidas tienen a personas incluidas. ¿Sí o no? Para bien o para mal. Ponte a pensar el día que encontraste a la que ahora es tu esposa. Ese momento cambió el rumbo de tu vida y incluye a una persona que estuvo ahí, ¿no? La vez que alguien te invitó a conocer a Dios fue una persona, ¿no? Y mira, esos momentos ocurren para bien o para mal. La primera persona que te invitó un cigarrillo, la primera persona que te invitó marihuana, la primera persona que te dijo, mira este video pornográfico, pues también fueron personas que aparecieron. La diferencia es si fue para bien o para mal. Y el cristianismo y la manera en cómo se transmite la fe y la manera en cómo lo hace específicamente del cristianismo es por medio de personas, relaciones. De hecho, el Nuevo Testamento es un pacto que está completamente saturado de personas que se relacionaron con otras, ¿no? Lo que podemos llamar relaciones providenciales, que son aquellas relaciones en las que de verdad tú ves a Dios a través de esas personas. Yo ahora así lo veo, ¿no? Me estuvieron invitando durante 5 años y yo, ¿qué tanto, no? ¿Por qué me insisten? Y hoy, muchos años después, de verdad digo, era Dios buscándome, era Dios queriendo acercarse a mí y queriendo influenciar mi vida por medio de esas personas.
Cuando Jesús viene a la tierra, ¿sabes qué hizo? Justamente Jesús es la personificación de Dios en un hombre y Él se empezó a relacionar con personas. Las invitó a seguirlo y por medio de esa invitación sus vidas cambiaron completamente y luego ellos a su vez se relacionaron con otras personas y así empezaron a hacer una cadena de influencia que no ha parado ni va a parar hoy en el 2021. La cadena continúa, así es como yo conocí, así es como tú estás conociendo. Si alguien te invitó, es de la misma manera. Por ejemplo, hoy te quiero hablar de un pasaje que probablemente podemos pasar muy desapercibido, pero un pasaje donde justamente Jesús invita a una persona llamada Felipe. Él le hace una invitación a seguirlo y entonces Felipe dice, ok, empieza a seguir a Jesús y algo pasa en esa invitación y en esa relación que empieza a hacer con Jesús, que Felipe lo primero que quiere hacer es invitar a un amigo llamado Natanael. Y entonces el Evangelio de Juan narra que Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien hablaban los profetas y de quien escribió Moisés, el Mesías. Y tal vez tú esperarías que Natanael dijera, ¡ah! ¿De veras? ¿Dónde? Pero Natanael responde como muchos de nosotros respondemos cuando nos hacen una invitación a conocer a Jesús. Fíjense lo que responde Natanael en Juan 1, versículo 46. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando a veces te invitan hoy a conocer a Jesús, ¡ay, ya! De las iglesias, no, de ahí no sale nada bueno, todos son hipócritas, esto. Bueno, en el caso de Natanael, él le dice a Felipe, perdóname, pero no. De Nazaret no puede salir nada bueno. Así solemos responder. Y Felipe tal vez pudo haber dicho, bueno, pues allá tú. Ni modo, yo ya cumplí con invitarte, tú te lo pierdes. Pero miren lo que responde Felipe. Felipe no se quedó simplemente, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Voy a invitar a otro. Felipe le responde así. Ven a ver, le contestó Felipe. Tal vez, yo no sé de Nazaret, yo no sé de eso que tú me platicas de la historia, tal vez no tengo tantas respuestas, pero ¿sabes? Sí tengo una. Ven a ver, ven a experimentar la comunidad con Jesús. Ven y platica, prueba, experimenta. Y entonces Natanael dijo, bueno, ok, pues como tal vez tú, ¿no? Y como yo dije, bueno, está bien, vamos, ¿no? Pues no pierdo nada. Y entonces fue y conoció a Jesús y su fe se transformó. Natanael no volvió a ser el mismo, su vida cambió y probablemente en el futuro no dejó de decirle a Felipe, gracias por insistirme. Felipe, gracias por invitarme. ¿No? En mi caso, imagínate, 5 años invitándome. Y yo, no quiero saber nada. Hasta que el último que me invitó y yo abrí los ojos y entendí, de verdad, justo en estos días estaba pensando y al preparar esto, pensé en él. Qué bueno que me invitó. Independientemente del momento espiritual que hoy estén pasando esas personas, no dejes de ser agradecido. Cada historia de fe y la historia de cada uno de nosotros comenzó así, con sus variantes si tú quieres, pero comenzó con personas. Y miren, ese es el poder de las relaciones de fe. Y el mantenerlas con el tiempo, sin duda, tiene un gran efecto en nuestra fe.
Por ejemplo, hablaba Francisco, ¿no? De sus hijas, de su esposa. No solamente es algo que empieza en un tiempo por allá, sino cuando tú mantienes esas relaciones, son claves, son claves. Hoy vamos a ver un pasaje en el que el autor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién es, toca justamente el punto de la importancia de las cercanas de fe. Y te digo un poco el contexto, esto ya lo he dicho, pero el autor de Hebreos escribe la carta justamente de Hebreos, que se cree que más bien es como un sermón que luego se llevó al papel, se escribió, un largo sermón, pero él esto lo dirige a una comunidad cuya fe se estaba debilitando. Estaban dando pasos atrás en esa fe, y es en ese contexto que les escribe lo que vamos a leer esta mañana. Así que leamos y dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. El autor de Hebreos lo primero que les dice aquí a esta comunidad es: ¿sabes qué? Mantén firme tu esperanza, que tiene también una relación tremenda con la fe. Mantén firme la fe, que es un tema que trata. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando pasos atrás y les dice: ¿sabes por qué? Porque fiel es, porque confiable es el que te hizo la promesa. O sea, no te va a decepcionar, ¿ves? Si tú te mantienes fiel y firme en la fe que hoy tienes, al final esa fe no te va a decepcionar. Y luego nos dice qué es lo que puede ayudarnos a mantenernos firmes. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Y seguimos leyendo. Dice así: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué nos puede ayudar a mantenernos firmes? Preocuparnos los unos por los otros a fin de estimularnos o motivarnos, fíjate, no solamente a creer, sino al amor. Y el amor tiene que ver con obras y tiene que ver con estar relacionados unos con otros, a fin de estimularnos, al amor y a las buenas obras, a hacer cosas. Una vez más, no es solamente una fe de creo y me quedo ahí en casita, sino es una fe que tiene que ver con hacer una diferencia, con buenas obras. Y eso es lo que nos ayuda a mantener firme la fe. Pero luego les dice, fíjate, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Les dice algo que es fundamental para mantener la fe. Les dice: no dejemos de congregarnos. Pero tú vas a decir: pero es que no había pandemia. Pero es que ellos no tenían esto. Bueno, sí, es cierto. Pero fíjate, en medio de esta pandemia estamos congregados ahora. En medio de esta situación no hemos dejado de congregarnos. Si tú quieres, de manera virtual, y yo sé que no es lo mismo, yo sé que extrañas esos abrazos y yo sé que extrañas esos saludos y esa mirada y eso, hola, ¿cómo estás? Y poder quedarte así platicando con la gente. Pero lo importante que dice aquí es: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Y me llama mucho la atención que les dice a ellos que estaban debilitándose en la fe, que algunos ya se estaban acostumbrando a no conectarse, a no reunirse. Y piensa en esto: ¿por qué les dice eso? Porque tenemos que animarnos unos a otros. ¿Cómo nos podemos animar o cómo nos podemos motivar cuando estamos desconectados? No sé si alguna vez has estado ahí, desanimado, triste, y de repente alguien aparece en tu casa
y empieza a platicar con él esto y el otro, y te dice algo y no sé, de alguna u otra forma cuando se va, no eres el mismo. Seguramente te ha pasado. Y entonces ese es el punto. Lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que en cuestiones de fe, en cuestiones de motivar, de alimentar y de ver crecer nuestra fe, la cercanía es crucial. La cercanía con otros es crucial. La cercanía, la interacción construye y ayuda a crecer nuestra fe. Son como esos carbones encendidos. Cuando has prendido carbón, cuando haces tu carnita, juntas los carbones y se prenden. Separas los carbones y se apagan. Y miren, esta puede ser la razón por la que tu fe se está debilitando. Esta puede ser la razón por la que tu fe se está perdiendo. Miren, la gente se aleja de su comunidad de fe antes de perderla. No la pierden de la noche a la mañana. La pierden primero porque se empiezan a alejar de su comunidad de fe. Y es la razón por que el autor de Hebreos menciona eso. Y es la razón por la que nos preocupamos en la iglesia o en la comunidad a la que pertenecemos cuando las personas se desconectan. Porque cuando las personas se desconectan de su comunidad de fe, muy probablemente también se va a ir deteriorando su propia fe. Eso pasa, eso sucede. Gente pierde la fe cuando pierde contacto con la gente de fe, poco a poco, lentamente, pero por otro lado, cuando la gente se mantiene cerca y conectada con personas de fe, nos ayuda. ¿Y sabes por qué nos ayuda? Nos ayuda por lo siguiente. Nos ayuda porque cuando vemos la fidelidad de Dios en la vida de otros, es más fácil creer en Él para la nuestra. Cuando de repente tú tal vez estás en una situación en la que dices, híjole, mi situación financiera está tan terrible, pero estás en una comunidad donde alguien te dice, híjole, yo estuve en un momento así, pero Dios me ayudó impresionantemente. Muchas veces es ahí cuando tú te identificas con esa persona. O cuando dices, no, es que mi situación con mi matrimonio es la peor, no hay otra igual. Y de repente te juntas con personas y resulta que tienen una situación muy similar a la tuya. Muchas veces ayudan a tu propia fe. Así que por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería la conclusión más importante? ¿Sabes qué? Mantenernos conectados. Mantenernos conectados. Y sí, en medio de esta pandemia, con más razón. Y miren, no tanto, o sea, sí, esta es una conexión importante. Pero ¿sabes cuál es la conexión más importante que debes mantener? Con tu grupo pequeño, con tu mentor, bueno, en la iglesia tenemos a alguien que nos ayuda uno a uno, tenemos una persona cercana, ¿no? Con la que buscamos tener una relación que nos ayude. Bueno, justamente en esta comunidad nos hemos organizado por grupos pequeños. Y yo creo que una transmisión como esta es importante, pero no sirve si no te conectas con tu grupo pequeño. Entre semana buscamos hacerlo así, pero yo te animo a que platiques, hables o a que ayudes a alguien, a que te conectes con alguien. Eso va a construir tu fe y va a construir la mía. La conexión o la desconexión va a tener un efecto que probablemente ya estás experimentando. Piénsalo, piénsalo. La otra, cuando tú invitas a otros y te conectas con ellos, también eso tiene un efecto tremendo en tu propia fe. Cuando tú ves crecer la fe de una persona que no tenía fe en Dios, eso ayuda tanto. La tuya y la mía no es la misma
cuando tomamos esas decisiones. ¿Por qué? Porque la gente con la que te conectas impacta e influencia tu vida. Miren, si se han desconectado en estos días, si tú te has desconectado, ¿cuál crees que es el llamado? Necesitas volverte a conectar. Y si ves a alguien desconectado, ¿sabes qué? Échale una llamada. Participa en su historia de fe, tal como alguien lo ha hecho contigo o lo hizo contigo. Échale una llamadita. ¿Cómo estás? Oye, podemos platicar. ¿Cuándo nos echamos un café virtual? ¿No? Bueno, ya cada vez se están abriendo más las posibilidades, ¿no? Bueno, esta semana hablaremos de la importancia de esto entre semana. Te animo a conectarte. Y aquí vamos a parar, pero quiero que pienses en esto. De verdad, la importancia de estar conectado con otros en tu fe. Próximo domingo hablaremos de fe y disciplina. ¿Qué tanto está relacionado, qué tanta está relacionada la disciplina con la fe? ¿Tú crees que mucho? Bueno, pues de eso vamos a hablar y hoy vamos a tomar la Santa Cena. Gracias por habernos acompañado.